Hola, mi nombre es Simón Bustamante y te cuento que este es el segundo video de todo un curso que estaré publicando en mi canal, llamado Apache Spark de principiante a experto. El día de hoy estaremos hablando de nuestro entorno de desarrollo, cuál sistema operativo seleccionar para la fluidez del curso, recomendaciones sobre IDE para desarrollo y finalmente una instalación desde cero de Apache Spark. Ahora bien, antes de continuar, no te olvides seguirme como Simón Bustamante Tutoriales y activar la campanita de notificaciones. Entonces hablemos de nuestro entorno de desarrollo. ¿Cuál sistema operativo seleccionar? Apache Spark se caracteriza por su capacidad de operar de manera independiente del sistema operativo, brindándote la libertad de elegir el que prefieras. En nuestro tutorial haremos uso intensivo de comandos bash, lo cual hace que sistemas basados en Unix como Linux o macOS sean particularmente adecuados para seguir las lecciones de forma fluida. Sin embargo, si tu preferencia es Windows, no hay motivo de preocupación. Existen alternativas que facilitan la compatibilidad con Bash y te proporcionaré detalles sobre esta solución en breve. Recomendación: para optimizar tu experiencia en este tutorial te recomiendo utilizar Linux Ubuntu 22.04 LTS, ya que el contenido está diseñado para armonizar con esta versión del sistema operativo. La descarga de Ubuntu es sumamente sencilla. Visita ubuntu.com y haz clic en Get Ubuntu en el menú principal, seguido de la selección del botón verde Descargar 2204 LTS. Esto iniciará la descarga del archivo ISO necesario para la instalación. Hay diversas maneras de instalar Ubuntu. Una opción es instalarlo directamente en tu computadora mediante una unidad USB de arranque, que puedes preparar usando la herramienta Rufus. Te proporciono el enlace de Rufus, el cual contiene instrucciones claras y concisas para facilitarte el proceso. Próximamente estaré enlazando un video tutorial detallado sobre cómo realizar esta operación, pero estoy seguro de que con esta información proporcionada podrás manejarlo por tu cuenta con mucha facilidad. Alternativamente, puedes optar por instalar Ubuntu dentro de una máquina virtual como VirtualBox. Para evitar la necesidad de instalar Ubuntu directamente en tu computadora, puedes optar por usar el Windows Subsystem Linux. Este es un recurso poderoso que te permite ejecutar una distribución de Linux casi completa y funcional, como si fuera una máquina virtual dentro de tu entorno Windows. Para facilitarte el proceso, te proporciono el enlace oficial de Microsoft con instrucciones detalladas para la instalación y configuración del Windows Subsystem Linux. Próximamente estaré preparando otro video tutorial en el que les explicaré paso a paso cómo habilitar este servicio. Una estrategia prudente y sin riesgos para probar Ubuntu sin alterar el sistema operativo principal de tu equipo es mediante el uso de VirtualBox. Puedes descargar VirtualBox desde el enlace que aparece en pantalla, asegurándote de seleccionar la versión adecuada para Windows, Mac o Linux. Tras descargar e instalar VirtualBox, el siguiente paso es arrancar desde la imagen ISO de Ubuntu que descargaste anteriormente. Durante la configuración de la máquina virtual te recomendaría asignar al menos 8 GB de memoria RAM y de 1 a 2 núcleos de procesador para asegurar un rendimiento fluido y estable. Con estos recursos, Ubuntu debería ejecutarse sin problema dentro de tu máquina virtual para los trabajos que estaremos haciendo con Apache Spark. Como complemento opcional, les invito a descargar el IDE Visual Studio Code, que está disponible de manera gratuita y se puede obtener a través del enlace que se encuentra en pantalla. Personalmente prefiero utilizar Visual Studio Code debido a que tiene una amplia gama de complementos que lo hacen excepcionalmente versátil, permitiendo integración con Jupyter, Python, Docker, AWS, entre otros. Además, Visual Studio Code ofrece una funcionalidad sumamente práctica que permite dividir la pantalla y abrir un terminal en línea de comandos en paralelo a la edición de códigos. Esta característica será de gran utilidad durante nuestro trabajo en conjunto, ya que nos permitirá observar simultáneamente tanto la terminal como nuestros archivos de código. Por último, te dejo un challenge: instalar Visual Studio Code en Ubuntu. Para esto deberán ejecutar el comando sudo de pkg
"-i", que aparece en pantalla, seguido del nombre del paquete de instalación .deb en una terminal de Ubuntu. Ahora bien, adelante con el challenge. Cuéntame cómo te fue luego. Ahora sí, ¿qué tal si instalamos Apache Spark en nuestro entorno seleccionado? Como pueden observar, estamos en la página oficial de descargas de Spark. Para comenzar, es esencial elegir la versión de Spark que mejor se adapta a nuestras necesidades. Nos enfocaremos en la versión más actualizada disponible, que es la versión 3.3.4, asegurándonos de que sea compatible con Hadoop 3.3 o versiones superiores, tal como se detalla en el sitio web oficial. Una vez que hayamos seleccionado la versión adecuada, procederemos a descargar el paquete como se resalta en la imagen. Deben hacer clic en el enlace marcado en rojo para iniciar la descarga del archivo. Vamos con la instalación de Spark en nuestro entorno, pero antes te pregunto, ¿cómo te fue con el challenge de instalación de Visual Code? Déjame un comentario. Si no lo has hecho, no importa, no hay problema. Si al contrario sí lo hiciste, entonces te felicito, porque quiere decir que sabes cómo ejecutar un comando en una terminal de Ubuntu. Existen varias formas de abrir un terminal de Ubuntu y una fácil es presionando la tecla Control-Alt+T. Entonces, primero necesitaremos acceder a la ruta de descarga de nuestra versión de Spark. Para eso ejecutamos cd home user downloads. Recuerda sustituir el user por el usuario de tu sistema operativo y también usa la tecla Tab para ser autocompletado. Segundo, es necesario ejecutar con permisos de administrador la descompresión de Spark en la ruta opt. Para eso, debe ejecutar sudo tar -xf spark, el nombre completo del archivo comprimido, -c mayúscula, seguido de /opt. Esto le solicitará la contraseña de usuario user para habilitar los permisos de administración. Tercero, ahora crearemos la ruta opt, un enlace simbólico a la versión de Spark que hemos descomprimido. Esto facilitará el acceso a la ruta posteriormente. Para esto ejecutar sudo ln -s /opt spark, el nombre completo del directorio, /opt spark. Cuarto, necesitaremos configurar unas variables de entorno. Para esto debemos abrir el archivo .bashrc ubicado en el directorio de usuario de tu sistema operativo. Para esto debemos ejecutar un comando cd/home user en conjunto con el comando nano para abrir el archivo .bashrc y copiar las dos líneas export de expart home y path al final del archivo, seguido de control+O para habilitar la opción de salvar y enter. Luego presionar control+X para confirmar. Finalmente ejecuta el comando sudo.bashrc para cargar las variables de entorno. En este punto es posible que ya podamos ver disponible en nuestra shell algunos comandos de Spark como Spark Submit o Spark R, pero obtendremos un mensaje que es necesario instalar Java. Para esto, primero, actualizar la lista de paquetes que se encuentra en el repositorio de Ubuntu con el comando sudo apt update. Segundo, con el comando sudo apt install openjdk8jdk instalaremos en el sistema operativo la versión 1.8 del JDK de Java. Tercero, agreguemos las variables de entorno del mismo modo que lo hicimos anteriormente. Ejecutemos el comando cd home user en conjunto con nano.bashrc y copiemos al final del archivo los exports de Java Home y Path. Seguidamente la carga de variables de entorno con el comando source.bashrc. En este punto nuestra instalación de Spark es completamente funcional. Así que ya podemos comenzar a mandar scripts de Spark con una configuración en modo local,
Sin embargo, vamos a hacer una instalación adicional de Python y de PySpark para que la shell de Spark sea compatible con este lenguaje y no solamente con Scala. Primero, actualicemos nuevamente la lista de paquetes de Ubuntu seguido de la instalación de Python 3, ejecutando el comando sudo apt update en conjunto con sudo apt install Python 3. Segundo, instalar el gestor de paquetes de Python llamado pip, el cual permitirá realizar la instalación de PySpark. Para esto ejecuta el comando sudo apt install python 3-pip. Tercero, instale PySpark pip3 install PySpark igual 3.3.4, donde 3.3.4 corresponde a la versión de Spark que hemos configurado previamente. Finalmente, habilite las variables de entorno, tal cual lo hemos hecho en pasos anteriores. En este punto ya hemos completado la instalación de Apache Spark para ser ejecutado en modo local, por lo que podemos ver los siguientes comandos. Spark Shell. Inicia la shell de Spark que permite ejecutar comandos y scripts de Scala directamente en el contexto de Spark. Spark SQL. Permite ejecutar consultas SQL directamente desde la línea de comando utilizando Spark SQL. Spark Submit se utiliza para enviar aplicaciones o trabajos de Spark a un clúster para su ejecución. PySpark inicia la consola interactiva de Spark para Python, que permite trabajar con Spark usando el lenguaje Python. Del mismo modo que se ejecuta el comando Spark Shell, PySpark en este caso permite utilizar la shell de Spark, pero esta vez con lenguaje Python. Y Spark R, que inicia una sesión de R con soporte para Spark, permitiendo el uso de Spark en el contexto del lenguaje de programación. Ahora supongamos que queremos ejecutar un script que tenemos a la mano que se encarga de ejecutar, o más bien calcular cuántas filas hay en un texto. Para esto recuerden abrir un terminal con la combinación de las letras Control Alt más T. Luego, en la terminal, escriban el comando PySpark y esperen mientras se carga el entorno en unos segundos. Si todo estuvo bien, verán algo similar a la siguiente imagen, donde se puede observar que el nodo maestro está en el contexto local y por default se puede usar el objeto Spark para comenzar a hacer operaciones. Seguidamente, ¿qué tal si cargamos un archivo de texto con Spark? Para esto podemos utilizar el estilo de asignación de variables de Python y desde el objeto Spark buscar un método de lectura de archivos de texto. Por lo que el comando que debemos ejecutar es el siguiente. Utilizando el método readText sobre el archivo que se encuentra en la ruta opt spark readme, observamos que este método de lectura se encuentra dentro del objeto Spark y el resultado de esta lectura al archivo readme se lo asignamos a la variable strings. Después de esto necesitamos visualizar los valores que se han asignado a la variable strings, la cual propiamente debería llamarse dataframe, pero más adelante hablaremos de esto. Si todo estuvo bien, deben observar lo que está en la siguiente imagen. Ahora contemos cuántas filas contiene el archivo cargado en el dataframe strings. Para esto debemos escribir el comando strings count. El método count en Spark es utilizado para contar el número de filas según dataframe, devolviendo un entero que representa el número total de filas. En nuestro caso, el total de filas en el archivo readme previamente cargado es de 124. Con el tiempo iremos viendo cómo funcionan otros métodos y cómo podemos utilizarlos. Pero mientras tanto les dejo algunos para que los exploren por su cuenta. Ahora supongamos que tenemos un script que se encarga de contar cada una de las letras del abecedario
todas las veces que aparece cada letra y necesitamos ejecutar este script en Spark. Primero, necesitamos crear un script con el código que se ve en pantalla en el punto A. Si quieres en este punto dale pausa, copia el script que tienes en este momento, conviértelo en un archivo .py y cuando ya lo tengas listo, continúa con el video. Segundo, ejecutar el script con el siguiente comando. Al final de la ejecución, deberías obtener una tabla de 2 columnas con cada letra y la cuenta de cada letra. ¿Qué te ha parecido la explicación hasta este punto? ¿Qué tal si me dejas un comentario en el video? Sígueme para más detalles en mi canal, Simón Bustamante Tutoriales. Hasta la próxima.